Bendiciones, hermanos, vamos a comenzar con el servicio. Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo del 1 al 7. Salmos 34, versículo del 1 al 7. Me siguen con su vista, por favor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloria mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceré a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Bueno, hermanos, es un salmo muy bonito. Dice bendecir a Jehová todos los días. Tenemos que bendecir a Jehová en los tiempos difíciles, pero también en los tiempos buenos, en los tiempos que no hay ningún problema, pero también en los tiempos que son de bendición para nosotros. Entonces hay algo también a mí que me gusta mucho de este versículo que dice que Dios nos escucha cuando nosotros le clamamos. Y otra parte que es el 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y que Él nos guarda y nos libra de nuestros enemigos. Tenemos que regocijarnos en estos tiempos también, aunque ya no podemos venir por indicaciones del gobierno a la casa del Señor. El Señor va a nuestra casa. Muchas veces pensamos que solamente en la iglesia tenemos que adorarle, pero no, tenemos que adorarle en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos has guardado de la mano del devorador, Señor. En esta hora ponemos este servicio en tus manos, Señor. Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor, Padre. Te pedimos que seas tú moviéndote en nuestras casas, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón, Padre. Ponemos esta alabanza en tus manos, Señor. Es para ti, Padre, te la regalamos, Espíritu Santo, y te pedimos que tú te sientas cómodo, Señor, y que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. Te abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, y te pedimos que seas tú entrando a nuestro corazón, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estamos vamos a ponernos de pie, vamos a empezar este tiempo de alabanza. Y vamos a declarar que aquí hay libertad. Vamos a declarar y vamos a tomar un tiempo de alabanza. Canta conmigo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Soy amado. No
donde estás, levanta tus manos, cierras tus ojos un momento. Vamos a empezar a adorar al Padre. Vamos a empezar a adorar a Dios. Toma un momento ahí donde estás y agradece a Dios. Agradece a Dios. Vamos a entonar las alabanzas. Vamos a decirle que nos entregamos totalmente a Él. Nos vamos a entregar totalmente al Señor. Vamos, entrega tu vida, tu corazón. Incluso entrega esta situación que estamos pasando. Entrega todas las cosas que a ti te preocupan. Entrégalas al Señor y dile: Señor, toma el control de todo. Toma el control de mi vida, de esta situación, de mis finanzas en estos momentos. Y dile al Señor: yo confío en ti. Dile al Señor: yo confío en ti y te entrego todo.
tus manos y haz de mí y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. con tu voz en totalidad. A ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Soy un corazón quebrantado una y otra vez. Sé dónde estás, ofrece tu corazón al Padre. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me
solo ante ti yo me inclino. Me inclino Ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Vamos, levanta tus manos al cielo. Declara el destino. El único digno, no hay nadie más, solo tú, Jesús. Vamos, levanta tu alabanza al único que es digno, que es aclamable, que es bendito. Cuán digno es Él, que Él merece toda gloria. Que esa gloria a Jesús, al único que nos perdona y al único que nos impresiona. Tanto amor, tanto amor, nos impresiona. Nos admiramos, cantamos, digno, digno, tú eres digno, Eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Jesús. Gracias porque a tu sacrificio podemos entrar. Gracias, Jesús, por cortar todo velo de separación que nos separaba de ti, Señor. Gracias porque nos das libre acceso a tu presencia. No tenemos que hacer nada más porque tú pagaste todo. Damos gracias porque tuviste gracia con nosotros. Esa gracia que no merecemos, nos la has dado. Y hoy podemos disfrutar de tu presencia en nuestros hogares, donde estamos. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a Dios en tu casa. Dale un fuerte aplauso a Dios en tu hogar. Estamos listos para comenzar con esta palabra. En el nombre de Jesús. Porque tú eres digno. Tú eres el único digno, Jesús. Y a ti damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Es un gusto tenerles una vez más aquí con nosotros.
a donde usted va a recibir una palabra que va a bendecir su vida. Queremos dar los anuncios de esta semana y son los siguientes. El día lunes tenemos guerra espiritual a las 7 de la tarde. Nos vamos a unir a estar guerreando junto con nuestra familia. Si usted gusta venir aquí en la iglesia, vamos a estar un grupo de hermanos también haciendo guerra espiritual. El día martes tenemos nuestras barcas de salvación estudio bíblico. Sí, les invitamos también que se unan con su familia a estar escuchando esta palabra que es poderosa en la vida de cualquier cristiano y cualquier persona que guste escuchar esta palabra. El día miércoles les invitamos a tener un altar familiar, donde usted junto con su familia buscan a Dios en intimidad, buscan a Dios con adoración, buscan a Dios ahí en su hogar. Si es un tiempo en el cual nosotros podemos unir a nuestra familia para que juntos busquemos la presencia del Señor. Durante 2 semanas vamos a estar ayunando y orando. Vamos a hacerlo por medio de las barcas. El día domingo le va a tocar a nuestra barca, la barca de los pastores que está en su casa, le va a tocar ayunar el día domingo, junto con una barca de jóvenes. El día martes les va a tocar otra barca, el día miércoles otra barca. Así que les vamos a estar anunciando a través de mensajes de WhatsApp. Y les invitamos a que se queden con nosotros. Te invito a que degustes esta palabra que viene a través del pastor Óscar Aponte, que va a estar compartiendo con cada uno de nosotros. Hasta luego, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Para nosotros es un placer volver a estar con ustedes a través de este video y vamos a pasar a la palabra. Y quiero invitarles por favor que abran conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. Y vamos a pasar a la palabra para esta semana, ¿ok? Y así que busquen en su Biblia Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. Bueno, y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Así que les voy a pedir que todos nos pongamos en pie, por favor, porque también vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra Él nos siga hablando como nos ha estado hablando durante todas estas semanas. Así que les voy a invitar, por favor, cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar. Padre, primero que todo te damos gracias por este precioso, hermoso, maravilloso día de vida, de salud, de bienestar. Este día es para ti, es el día del Señor, es el día que hemos dedicado, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, para escuchar tu palabra. Tal vez no podemos venir a tu casa, pero podemos desde nuestras casas adorarte, bendecirte, exaltarte y escuchar tu bendita palabra. E igualmente, Señor, yo estoy seguro que vamos a recibir tu bendición, porque tu presencia está en medio de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Padre, que sea la presencia de tu Espíritu Santo en cada casa, en cada familia, en cada reunión. Nos ponemos en tus benditas manos y ponemos esta palabra, este mensaje, pidiéndote que abras nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra y para que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y que sea una palabra que dé fruto en nuestras vidas. Padre, oramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Y dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 13, versículo 15. Jesús hablando, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta enseñanza la dio nuestro Señor Jesucristo después de haber lavado los pies de los discípulos. Lo hizo después de haber tomado la cena, después de haber participado de la cena, ¿ok? Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que se llama Jesús, nuestro mayor ejemplo de vida. Y esta es una gran verdad para nosotros los cristianos. Nuestro mayor y más grande ejemplo y modelo de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y así debe de ser, hermano. Así debe de ser, hermana, tu ejemplo, tu modelo a seguir, a imitar, es Jesús. Para mí Él es mi mayor y mi más grande ejemplo. Para mí Él es mi maestro.
¿sí? Y trato de seguir sus enseñanzas que Él nos dejó en la palabra de Dios. Durante la semana pasada fue una semana muy especial. Estuvimos recordando la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos celebrando Semana Santa. El domingo, hace 8 días, estuvimos hablando acerca de la resurrección. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando también de que Jesús ascendió al cielo y de que Jesús va a volver a venir a la tierra y va a venir por su iglesia, por sus hijos, por aquellos que lo están esperando. Nosotros sabemos que Jesús vino a eso, pues Él mismo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Pues se perdió el hombre. Sí, el hombre andaba perdido, sin Dios, sin esperanza, sin fe, y Jesús vino a esta tierra. Murió por nosotros, cargó nuestros pecados, recibió el castigo por nuestros pecados, cargó nuestras maldiciones, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, nos reconcilió con el Padre, nos dio vida eterna, nos dio una vida nueva, venció al diablo, venció a los demonios. Con su resurrección, Jesús venció la muerte, pero también Jesús vino a esta tierra, hermanos, para enseñarnos la manera correcta en que nosotros debemos de vivir. Él vino para ser nuestro modelo de vida en esta tierra. Y de eso yo te quiero compartir, de este propósito por el cual también Jesús vino a esta tierra. Él es nuestro mayor y más grande ejemplo de vida. Es nuestro mayor y más grande ejemplo de fe. Es nuestro mayor y más grande ejemplo de amor, de perdón, de humildad, de sencillez, de obediencia, de misericordia, de compasión para con los necesitados. Él fue y es nuestro mayor y más grande ejemplo de santidad, de vivir una vida agradable delante de Dios. Y Él nos vino, hermanos, a enseñar como tú y como yo, cómo nosotros debemos de vivir la vida nueva que Jesús nos ha dado con su muerte y con su resurrección. Jesús, repito una vez más, nos vino a enseñar una vida práctica, sencilla y verdadera. Jesús no nos vino a enseñar una religión. Jesús nos vino a enseñar un estilo de vida. Cuando Jesús vino a esta tierra había una religión, había muchísima gente religiosa, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, doctores de la ley, maestros de la ley, intérpretes de la ley, y había mucha gente religiosa. Pero Jesús no nos vino a enseñar una religión. Jesús nos vino a enseñar un estilo de vida práctico, sencillo y verdadero. Así que es tiempo de que nosotros como creyentes, como cristianos, como gente que creemos en esta palabra, que la estudiamos, es tiempo, hermanos, de vivir y de practicar lo que nosotros creemos. Es tiempo para los que somos predicadores y enseñamos la palabra, de vivir y de practicar lo que nosotros enseñamos y predicamos. Nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo práctico, del día a día. Un cristianismo sencillo y no religioso. Es por eso que Jesús chocó con los religiosos de aquel tiempo. No se llevaba con ellos, y no es que Él tuviera algo contra ellos, sino que ellos tenían algo contra Él. Lo odiaban, lo aborrecían. ¿Saben por qué? Porque Jesús vivía lo que Él practicaba. Porque Jesús verdaderamente amaba al prójimo, verdaderamente sentía compasión de los necesitados. Y la gente, por consecuencia, las multitudes se volcaban con Jesús, lo seguían. ¿Y quién seguía a los fariseos, a los religiosos? Nadie los seguía. Y eso a ellos les molestaba, y eso a ellos les daba mucha envidia. ¿Por qué? Porque ellos no vivían lo que practicaban. Y cuando Jesús habló, lo pueden leer, se los dejo de tarea, Mateo capítulo 23, de los fariseos. Jesús habló de ellos, ¿sí? Y dijo que ellos decían y no hacían. Y Jesús ahí habla de ellos acerca de que en ellos había hipocresía y había
falsedad. Ellos fingían la fe, ellos fingían el amor, pero no lo vivían. Ellos lo fingían. Sí, y Jesús habló de eso. Nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos que ser religiosos. No tenemos que ser fariseos, porque a los cristianos que son religiosos hoy día, hermanos, se les llama fariseos. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque no viven lo que predican. Porque no viven lo que ellos mismos creen. Es tiempo de vivir un cristianismo sencillo y un cristianismo práctico. Hace muchos años, un hombre que fue muy famoso, se llamó Mahatma Gandhi, él decía y estaba admirado de las enseñanzas del Sermón del Monte, que empiezan en Mateo capítulo 5, pueden leerlo ustedes, cuando Jesús se sienta y empieza a enseñar las bienaventuranzas, y termina en Mateo capítulo 7. Mahatma Gandhi dijo que si las personas de este mundo practicáramos lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, el mundo sería otra cosa. Si lo practicáramos, si lo viviéramos. De eso se trata, de practicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria. Y también Gandhi dijo, decepcionado de los cristianos, dijo: yo creo en su Cristo, pero no creo en sus cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos decían una cosa y hacían otra cosa. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo no era un cristianismo práctico. La vida de Jesús fue una vida práctica, no religiosa. Y muchas veces nosotros nos creemos religiosos o creemos tener una religión. Pero fíjate, si tú quieres saber cuál es la religión verdadera, pura, limpia delante de Dios, si tú quieres saber cuál es la religión, quiero invitarte que abras tu Biblia en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo del 26 al 27. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la verdadera religión. Presta atención. Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta. Presta atención, el nombre de la religión verdadera, pura y sin mancha delante de Dios es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cierto o no? Muchas personas defienden su religión y dicen: la religión de Dios es esta, la religión verdadera es esta, la religión que Cristo fundó es esta. ¿Sabes cuál es la verdadera religión? Es una vida práctica de amor, de misericordia y de santidad delante del Padre. Esa es la verdadera religión, el vivir una vida práctica, el practicar las enseñanzas que Jesús nos dio. Y fíjense, este mismo versículo, en otra traducción, la traducción en la Biblia Dios habla hoy. Fíjate lo que dice esta traducción: si alguno se cree religioso, pero no sabe poner freno en su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión, fíjate lo que dice, no sirve. En la antigua versión que leímos decía es vana. Aquí dice su religión no sirve. No importa qué religión tú tengas, no importa a qué tu iglesia vayas, si tú no refrenas tu lengua, si tú no cuidas y cambias tu manera de hablar por una manera correcta y cristiana de hablar, tu religión es vana, no sirve. Seguimos leyendo. No sirve de nada. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. 3 puntos importantes que quiero compartir contigo acerca de este versículo para ver cuál es la religión verdadera y sin mancha. Te lo acabo de decir, es una vida práctica, ¿ok? Pero 3 puntos importantes que dice Santiago. 1 es refrenar nuestra lengua. ¿Qué quiere decir eso? Poner freno, ¿sí?, a nuestra lengua, dejar de hablar mal. Hay muchos cristianos que todavía dicen maldiciones, dicen groserías,
¿sí? Y sale cualquier tipo de palabra ofensiva y grosera de su boca. Hay cristianos que todavía dicen chismes, que murmuran, que con su boca hablan incredulidad en contra de Dios. La Biblia dice en Santiago también que la lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque, que la lengua también es inflamada por el mismo infierno. Un cristiano tiene que cuidar su manera de hablar. Y si antes de conocer a Cristo hablaba mal, ahora como cristiano tiene que aprender a hablar bien. Esta es la verdadera religión. Ponerle freno a tu boca, ponerle freno a tu lengua. Otro punto importante, dice visitar a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones. Eso habla acerca de un amor práctico. Eso habla acerca de compasión. Eso habla acerca de ayudar. Fíjate, visitar es ir a las casas de las personas que tienen necesidad para ver su condición, para ver sus problemas, para ver su necesidad con el propósito de poder ayudarles en algo. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Recorría todas las ciudades, entraba en todas las casas y cuando miraba a las multitudes en medio de su necesidad, perdidos, dice la Biblia que él sentía compasión y él sentía misericordia por aquellos que estaban perdidos. Hermanos, el cristianismo, más que una religión, óyelo bien y ponlo en tu corazón, más que una religión, es un estilo de vida práctico, genuino, verdadero y sencillo. Dios quiere que nosotros vivamos como Jesús vivió en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a ser nuestro modelo de vida en esta tierra. Él nos vino a enseñar la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y punto número 3 de este versículo dice que también es guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué habla esto? La santificación personal, de trabajar en tu propia vida, de ser mejor, de dejar de hacer lo malo, de dejar el pecado para vivir una vida agradable delante de Dios. Esa es la religión verdadera, esa es la religión pura, sin mancha, delante de Dios el Padre. Es una vida práctica, sencilla. Dios quiere que como cristianos nosotros seamos prácticos y seamos sencillos como lo fue Jesús. Hermano, hermana, haz de Jesús tu modelo y tu ejemplo de vida. Pon tus ojos en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Imítalo. Síguelo. Él en muchas ocasiones les decía a las personas, síganme. Seguirlo a Él es seguir sus pisadas. Es seguir su ejemplo de vida. Es vivir como Él vivió. Es hacer lo que Él hacía. Es amar como Él amó. Es ser obediente como Él fue obediente. Es vivir en santidad como Él vivió en santidad. Fíjate lo que dice el libro o la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Búscalo con tu Biblia. Te voy a dar unos segundos para que busques esta cita. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Fíjate lo que la palabra del Señor dice. ¿Lo tienen? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo de vida. Mira a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Muchas veces nosotros como cristianos admiramos a ciertos cristianos o para nosotros es un ejemplo y ponemos nuestros ojos en ciertos cristianos y para nosotros son un ejemplo de vida y está bien, no está mal. Pero ¿sabes cuál es lo correcto? Lo correcto es poner tus ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque aunque ese cristiano sea pastor, sea líder, evangelista, apóstol, profeta, misionero, sigue siendo humano y es imperfecto. Y está en su proceso de perfección y de santificación. Y no es malo poner los ojos en Él, pero ¿cuántas personas se han decepcionado cuando han visto errores? Y su fe se ha venido abajo. ¿Por qué?
¿Por qué han visto un error? Porque sus ojos estaban puestos en el hombre. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Que Jesús sea tu ejemplo de vida, tu modelo de vida. Que Jesús sea todo para ti. Para mí como esposo, mi modelo de vida, mi ejemplo de vida en el matrimonio como esposo, para mí es Jesús. Dice la Biblia que el esposo debe de amar a la esposa como Jesús amó a la iglesia. Hay muchos matrimonios que viven bien, los admiro, son un ejemplo, pero mi mayor y más grande ejemplo es Jesús. He orado y le he dicho, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amaste y como tú amas a tu iglesia. Que tu amor que tú tienes por tu iglesia sea el amor que yo tenga por mi esposa. ¿Saben por qué? Porque Jesús es mi ejemplo, mi modelo de vida. Jesús es nuestro maestro. Fíjate lo que él dijo en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No por algo él tenía el título de maestro y le decían maestro porque él nos enseña, él es nuestro modelo, él es nuestro maestro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién debemos de aprender? De Jesús. ¿Por qué? Porque él es nuestro maestro, porque él es nuestro ejemplo, porque él es todo para nosotros. Fíjate lo que dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y a mí me encantó esto que dice: déjenme enseñarles. Yo creo que el deseo de Dios es que nosotros permitamos a Jesús que Él nos enseñe. Que nos enseñe ¿qué? Cómo vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Porque Dios nos ha dado una nueva vida con su muerte y con su resurrección. Y tenemos que vivirla acá. Pero ¿cómo la tenemos que vivir? Como Jesús la vivió. ¿Cómo fue su vida? Una vida práctica, una vida sencilla. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Fíjense, ¿quién era el modelo o el ejemplo para Pablo para vivir su vida? Pablo mismo lo dice en Primera de Corintios 11:1. Pablo dijo estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? ¿Quién era el modelo para Pablo? ¿Sabes quién era? Cristo. Pablo les decía a los corintios: imítenme a mí. ¿Saben por qué? Porque yo imito a Cristo. Porque mi modelo es Cristo, porque mi ejemplo es Cristo. En pocas palabras, el deseo de Pablo era ser como Cristo fue. Era vivir como Cristo vivió, era parecerse a Cristo. ¿Para cuántos de ustedes su deseo es ser como Cristo? Para mí mi deseo es parecerme más a Cristo. Tengo muchos errores, tengo muchas imperfecciones, pero mi deseo más grande aquí en la tierra es ser como Cristo fue. ¿Por qué? Porque para mí Jesús lo es todo. Es mi ejemplo, es mi modelo, es mi héroe, a la persona que yo admiro en esta tierra. Mis ojos están puestos en Jesús. Claro que veo personas que son ejemplares, porque la Biblia misma habla de personas que han sido ejemplares, que también tenemos mucho que aprender de ellas. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Job es un modelo a seguir, es un ejemplo de cómo adorar a Dios en medio de la aflicción, es un ejemplo de integridad, que cuando tuvo problemas retuvo su integridad. Es un ejemplo de rectitud porque era un hombre recto, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Otro modelo a seguir para los jóvenes cristianos, José. Es un modelo, es un ejemplo, es una inspiración. Otro modelo, Daniel. ¿Sí? Y podemos nosotros ver muchos modelos en la Biblia. Otro modelo, para mí como cristianos, se habla muy poco de él, pero Jesús dio un buen testimonio de él. Natanael. Cuando le dicen, hemos encontrado al Maestro, al Mesías, y Natanael mismo dice, de Nazaret.
puede salir algo bueno, como diciendo, pues, ¿qué podemos esperar de Nazaret? Y cuando se encuentra con Jesús, ¿sabes qué dijo Jesús de él? He aquí un verdadero judío, en quien no hay engaño en su boca. Y esa palabra toca mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo anhelo que así Dios diga de mí y de nosotros. He aquí un verdadero cristiano. He aquí una verdadera cristiana. ¿Sí? Una persona que no hay engaño en su boca. Una persona que vive bien como Dios quiere que vivamos. Que practica la fe. Que pone en práctica la palabra de Dios. Necesitamos vivir un cristianismo práctico, genuino, sencillo y verdadero. El deseo de Pablo era que los cristianos, los gálatas, fueran como Cristo. Es por eso que Pablo, busca conmigo por favor Gálatas capítulo 4 versículo 19. Es por eso que Pablo dice estas palabras a los gálatas. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, fíjate lo que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría. ¿Sabes por qué? Porque los gálatas eran carnales, no eran espirituales. El deseo de Pablo era formar a Jesucristo en sus vidas, que ellos se parecieran a Cristo, que cuando la gente los mirara a ellos como cristianos pudieran ver a Cristo. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, sea formado en nosotros. Que nos parezcamos a Cristo en su estilo de vida, en su amor, en perdonar a los demás, en compasión, en fe, en misericordia, en santidad. Que podamos vivir como Jesús vivió. Si tú quieres vivir una vida poderosa, vive como Cristo vivió. Una vida sencilla y una vida práctica. Teniendo una excelente comunión, relación con el Padre, un amor desinteresado con las personas, sin egoísmo, nunca pensó en sí mismo, siempre pensando en los demás. Manifestó Jesús en su vida las virtudes del fruto del Espíritu Santo, ¿se lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Jesús vivió una vida práctica. La gente está cansada de palabras. La gente quiere hechos. Jesús, hermanos, cuando vivió esa vida práctica, Él la vivió, ¿sabes por qué? Porque era una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que va a practicar lo que la palabra dice. Es una persona madura, ¿sí? Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que vive como Jesús vivió, que manifiesta los frutos del Espíritu como Jesús los manifestó en su vida. Una persona madura, un cristiano maduro, es un cristiano que ante los problemas y las adversidades actúa y reacciona como Jesús actuó y reaccionó. Hoy hay día cristianos iracundos que nomás los hacen enojar y explotan en ira. Lo dije al principio, lo repito, los hacen enojar y maldicen, gritan como antes lo hacían cuando no conocían a Cristo. Cristianos que tienen problemas y se les viene abajo su fe, pierden la fe, empiezan a renegar. Un cristiano maduro, espiritual, es un cristiano que aún en medio de los problemas actúa como Jesús actuó. Aún en medio de las humillaciones, de las injusticias que la gente le puede hacer, sigue siendo manso y humilde y sigue perdonando y orando, como dice la Biblia, por sus transgresores y pidiendo a Dios que los perdone. Y como Él mismo lo dijo, amando a nuestros enemigos, orando por ellos y bendiciéndolos. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser una persona espiritual madura como Jesús. Quiero que busques conmigo la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Búscala, por favor. Te voy a dar unos segundos para que la busques. Carta a los Efesios, capítulo 4,
versículo 13. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Quiero que prestes atención a lo que dice este versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjate lo que dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Cristianos maduros, cristianos espirituales. Y me encantó buscar otra traducción en la Biblia. La traducción se llama Dios habla hoy y la puedes buscar en tu celular, o si tienes una Biblia de Dios habla hoy, la puedes buscar. Efesios 4:13, el mismo versículo. Fíjate lo que dice. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Wow, qué hermoso versículo, qué hermosa cita. Que seamos maduros como Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos como Jesús vivió. Hermanos, pon esto en tu corazón. La vida cristiana es una vida práctica. ¿Sí? Más que palabras, son hechos. La gente quiere hechos. La gente quiere ver un cambio. La gente, hermano, espera ver un cambio en nosotros. La gente quiere y necesita ver a Dios en nuestras vidas. La iglesia primitiva tiene un libro. Se escribió un libro acerca de la iglesia primitiva. ¿Saben cómo se llama ese libro? Que escribieron acerca de los primeros cristianos cuando Jesús ascendió al cielo. Ese libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Fíjense qué nombre tiene ese libro. No dice las palabras de los apóstoles. No dice las predicaciones de los apóstoles. No dice las enseñanzas de los apóstoles. No se llama los milagros de los apóstoles. ¿Cómo se llaman? Los hechos de los apóstoles. ¿De qué habla? De que ellos vivieron una vida práctica. A ellos, a los creyentes, a los discípulos, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sabes por qué? Porque se parecían a Cristo. Porque vivían como Cristo. Porque hacían lo que Cristo hacía. Eran perseguidos y aún así perdonaban. Predicaban, visitaban a los huérfanos, oraban por los enfermos, echaban fuera a los demonios. Y se les llamó cristianos porque se parecían a Cristo. Qué padre, qué hermoso que a nosotros se nos llame cristianos, no por una religión, sino porque nos parecemos a Cristo, porque vivimos como Cristo una vida sencilla, una vida práctica, una vida de amor, una vida de perdón, una vida de misericordia, una vida de compasión. Que nos acordemos, como leímos en la Biblia, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Acuérdate de ellos. Es un mandato del Señor. La viuda y los huérfanos representan los más necesitados, los que sufren, los que lloran, los que no tienen proveedor. ¿Sí? Dios quiere que nosotros vivamos una vida práctica, una vida sencilla. Y quiero terminar con esto. Que nuestro deseo, que tu deseo, que mi deseo sea ser como Cristo día a día. Recuerda esto, Jesús es nuestro mayor y más grande ejemplo. Hermano, hermana, pon tus ojos en Jesús. Y te lo puedo asegurar, Él nunca te va a decepcionar. Él jamás te va a fallar. Él es nuestro mayor y más grande ejemplo de vida para nosotros. Desecha toda religiosidad. Dios no quiere que tú seas religioso.
porque Él no nos vino a dejar una religión. Él nos vino a enseñar un estilo de vida. Recuerda, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Es un estilo de vida agradable a Dios. El cristiano tiene que vivir como Jesús vivió. Y termino con esto. Jesús vino a morir por nosotros, vino a salvar al perdido, vino a reconciliarnos con el Padre, vino a vencer al diablo, a pisarle la cabeza, a cumplir las profecías, a vencer a los demonios. Los exhibió públicamente en la cruz, a través de su resurrección, a vencer a la muerte, a darnos y a garantizarnos la vida eterna. Pero también nos vino a enseñar un estilo de vida práctico, sencillo, genuino y verdadero, donde no hay religiosidad, donde no debe de haber hipocresías, ni falsedad, ni orgullo, ni injusticias, donde se debe de manifestar verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas, donde nosotros como cristianos, hermanos, debemos de manifestar al mundo aquel que vive dentro de nosotros, a Jesús. Es tiempo que Jesús crezca en nosotros y que nosotros menguemos como dijo Jesús. Como dijo, Juan el Bautista. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengue, que Cristo se vea más que yo. Hermanos, vive una vida práctica. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y de aquí en adelante, hermano, hermana, esforcémonos por dar un buen testimonio, por vivir día a día el Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por perdonar, por amar, por desechar de nuestra vida todo lo malo, lo que desagrada a Dios, por vivir una vida agradable delante de Dios. Ora conmigo. Señor, gracias por tu bendita palabra, porque día a día tú nos hablas, nos enseñas, nos revelas tu voluntad para nuestras vidas. Jesús, yo te doy gracias porque también nos diste una nueva vida. Tu palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Señor, hoy somos nueva criatura por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hemos sido perdonados, sanados, liberados, restaurados en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y ahora, Señor, nuestra responsabilidad es vivir una vida como tú la viviste, una vida práctica, un cristianismo práctico. Jesús, ayúdanos a ser como tú eres, a vivir como tú viviste en esta tierra. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, tu pisada, porque tú lo dijiste, ejemplo les he dado. Como yo os he hecho, ustedes también deben de hacer. Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano y dile a Jesús estas palabras. Dile: Jesús, tú eres mi ejemplo de vida. Tú eres mi maestro. Dile: Jesús, hoy pongo mis ojos en ti. Hoy deseo ser como tú. Me voy a esforzar por vivir un cristianismo como tú lo viviste. Perdona mis pecados. Si he puesto mis ojos en el hombre, en las personas, en los problemas, en las circunstancias, si no he dado un buen testimonio, si no he sido un buen cristiano, si he dado un mal ejemplo, hoy te pido perdón. Con todo mi corazón, perdóname, Señor, y ayúdame a ser mejor. Jesús, dile: yo me quiero parecer a ti día a día. Tú eres mi más grande ejemplo. Tú eres mi modelo de vida. Tú eres mi maestro. Tú eres mi todo para mí. Hoy pongo mis ojos, mi confianza, mi fe, mi esperanza en ti. De aquí en adelante me esforzaré por ser mejor día a día y por parecerme a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gracias, hermanos. Dios les bendiga, ¿sí? Y vamos a alabar al Señor. Sí, vamos a entonar una alabanza. Cierra tus ojos ahí. Antes de despedirnos, vamos a alabar al Señor. Vamos a entonar esta alabanza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú te la sabes, entónala, cántala. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Dale un fuerte aplauso porque Él es digno. ¿Sí? Vamos a orar, nos despedimos y seguimos orando para que Dios nos siga guardando y pronto todo esto termine y nos podamos reunir en la casa del Señor. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Despídenos en paz. Que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Bendice a aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra en casa, reunidos con su familia. Padre, seguimos orando. Guárdanos y líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de todo ataque del enemigo. Cubre tu iglesia. Oramos por nuestra nación. Padre, detén esta enfermedad. Detén este espíritu de muerte que se ha levantado en todo el mundo, de miedo, de temor, de pánico, Señor. Padre, te pedimos, envía la cura. Envía la cura, Señor, y que esto termine pronto y que pronto podamos regresar a tu casa para reunirnos juntos como hermanos y adorarte y alabarte y bendecir tu nombre y recibir ese alimento espiritual que es tu bendita palabra aquí en tu casa. Oramos, Señor, te damos gracias y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.